Les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto volverle a saludar a través de este medio. Y qué bueno que nos podemos reunir esta mañana para poder meditar una vez más en la palabra del Señor. Como iglesia local IBC, vamos a pronto a iniciar un libro más para predicarlo de manera expositiva consecutiva. Y en esta ocasión será el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Rogamos desde ya, ¿verdad?, que nos ayuden, ¿verdad?, con sus oraciones a los que estamos predicando la palabra del Señor, y también que nos puedan orar a Dios, presentar plegarias para que Dios nos dé amor y sabiduría para poder interpretar bien la palabra de Dios. Mientras llegamos a ese libro, hermanos, queremos compartir algunos sermones que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Creemos que como iglesia, nuestros hijos son uno de los mejores lugares para poder hacer posible la gran comisión y llevar el evangelio a ellos que lo necesitan también, y son los más cercanos que tenemos. Entonces posiblemente vamos a estar compartiendo unos 4 sermones sobre cómo pastorear el corazón de nuestros hijos y poderlo llevar al evangelio. En esta ocasión, hermanos, compartiré el tema entendiendo el corazón de nuestros hijos y orientándolo hacia Dios. Quiero animarles, antes de comenzar, ¿verdad?, a meditar en esto, que podamos tener un tiempo de oración al Señor para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Es su palabra la que nos reúne como iglesia, es su palabra la que nos salva, es su palabra la que nos edifica, es su palabra la que nos bendice. Así que oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y nos permites reunirnos una vez más por este medio, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, entendemos que tu palabra es autoritativa y es de bendición para nosotros esta mañana. Que hoy podamos escuchar con el corazón tu palabra. Que hoy, Señor, podamos también nosotros recibir la asistencia de tu Espíritu Santo para obedecer tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hay un proverbio que es muy conocido, Proverbio 22:6, y tal vez lo quiero tomar de panorama general este versículo. Creo que casi lo sabemos de memoria. Este proverbio dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Ahora, quiero animarle a entender de que este versículo que es bíblico y que está en un proverbio, no es en sí una promesa, sino que los proverbios son principios. Y un principio es que si nosotros lo llevamos a la práctica, posiblemente podríamos tener la bendición que ese principio tiene en sí. O sea, de que no es necesariamente que obtendremos esa bendición como una promesa, sino que es un principio que debe llevarse a la práctica. Y por supuesto que Dios podría bendecir, ¿verdad?, si nosotros obedecemos ese principio. Ahora, Proverbios 22:6 no es que dice que el niño será instruido en el camino bueno y nunca se apartará de él. Realmente el contexto de ese versículo significa que depende del camino en que tú instruyas al niño. Puede ser lo bueno y puede ser lo malo. El niño ahí se llevará su senda de la vida. Usted sabe que el proverbio también habla de que un árbol, cuando ya ha doblado su rama, en la adultez es difícil enderezarlo. Y entonces esos principios van sobre la enseñanza. Entonces, quería, ¿verdad?, animarle a ver eso, pues, que es un principio que Dios desea que nosotros practicamos. Entonces, esta mañana queremos compartir algunos sermones temáticos sobre algunos principios bíblicos que nos ayudan a pastorear el corazón de nuestros hijos. Y como sé, hermanos, que puede ser que nos escuchen hermanos que no tengan hijos o hermanas solteras o ancianos que ya pasaron su etapa de crianza,
podría haber objeciones al sermón. Entonces, yo quiero abordar dos objeciones antes de comenzar a compartir el sermón. La objeción número uno es la siguiente. Es que yo deseara, ¿verdad?, en el amor del Señor, que nosotros nos enfocáramos, que Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia local. Eso significa que yo debo aprender a pensar no solamente en mí, a las cosas que me benefician, sino que yo debo aprender a pensar de manera congregacional. Eso implica que yo debo preocuparme por los otros y pensar en los otros también. En este sentido, hermanos, la metáfora que más se aplica a nosotros como iglesia es el cuerpo. Entonces, en ese sentido, no todos somos brazos, no todos somos pies, no todos somos ojos, pero todos nos necesitamos unos a otros. Digo esto porque algunos no tienen hijos y eso involucra a hermanas solteras o solteros, pero tú sabes que algún día tendrás hijos, posiblemente. Otros no tienen porque tal vez son ancianos y viudas, o otros simplemente han decidido permanecer solteros para servirle mejor al Señor, para servirle con más libertad al Señor. Pero independientemente de la condición que tú tengas en la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y eso significa de que tú necesitas también entender cómo criar hijos, porque tal vez tú no tengas los propios, pero tus hermanos, tal vez son más jóvenes que tú, tienen hijos y de una u otra manera tú debes contribuir, tal vez en dar un consejo, tal vez en ayudar algún día a criar un día a sus hijos, o cuando venga alguna pareja con problemas, tal vez tú tengas una palabra de Dios para animarles en un tiempo difícil. Entonces vemos lo importante que es, aunque yo no tenga hijos, lo importante que es saber sobre el tema. Lo segundo es, hermanos, que la Biblia es el medio que Dios usa para salvarnos, edificarnos y santificarnos. Entonces, en ese sentido, hermano, la Biblia no es una concordancia y tampoco es un diccionario que nosotros decimos, bueno, tengo este problema, entonces voy a buscar todos los versículos que hablen de este problema. Tengo este otro problema, voy a buscar todos los versículos que hablan de este problema. No, yo quiero animarles que como iglesia, por supuesto que la Biblia habla de la crianza de los hijos, pero nosotros debemos ver la crianza de los hijos dentro de un contexto mayor que está en toda la Biblia. La historia de la Biblia es la historia de Dios. Y entonces nosotros debemos entender la crianza de nuestros hijos a la luz de la historia de la redención de Cristo. Por supuesto que si nosotros sacamos versículos de la Biblia sobre la tristeza, sobre el amor, sobre el matrimonio, pero todos esos versículos no deben salirse fuera de la trama de la redención que está en toda la Biblia y el tema principal es Jesucristo. Porque si nosotros buscamos solo versículos para sí, nosotros le quitamos el sentido legítimo que tiene la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Quiero animarles de que veamos la crianza de nuestros hijos como algo integral que tiene que ver con toda la obra de la redención de Dios. Espero que quería animarle a esas dos obsesiones, a los que no tienen hijos y a que miremos la Biblia de ese sentido. Ok, hermanos, para iniciar, vamos a definir bien quiénes son nuestros hijos desde una perspectiva correcta y por supuesto que también tiene que ver con nosotros. Ahora, usted sabe, hermanos, que nuestra conducta, o sea, lo que las personas ven fuera de nosotros, eso es reflejo realmente de lo que está dentro de nosotros. Es decir, que está relacionado, ¿verdad?, con la condición de nuestro corazón. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de gobernar la vida, nuestra forma de cómo decidimos actuar con el dinero, cómo decidimos nuestro tiempo libre, cómo criamos a nuestros hijos, cómo gobernamos a nuestra esposa, cómo amamos a nuestra esposa, tiene que ver con la condición de cómo está nuestro corazón delante de Dios.
Hay un proverbio en el capítulo 4 y quiero animarles de que usemos la palabra de Dios para buscar algunos proverbios. En el capítulo 4, en el versículo 22, dice así, Proverbios 4, versículo, perdón, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la Biblia. Por supuesto que la Biblia está hablando de una manera ilustrativa, que es dentro de nosotros, donde está el manantial de la vida. Es ahí donde Dios obra en nuestra vida para reflejar hacia afuera lo que somos. La Biblia no repite esto solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo, perdón, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también lo observa en el Nuevo Testamento. Desear animarle que fuéramos a Marcos capítulo 7, en el versículo 21. Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21, hermanos, podemos extendernos hasta el versículo 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. Entonces, nosotros vemos ahí que la Biblia nos dice de que la influencia del corazón ciertamente la recibimos de afuera, pero también hay un problema dentro de nuestro corazón. Y eso también, hermano, nuestros niños de chiquitos, nosotros tenemos que estudiarlo a ellos con la palabra de Dios, ir determinando que en su corazón ya viene con problemas y de ese corazón saldrán muchas cosas malas hacia afuera, sobre todo reflejándose en su conducta. Voy a poner un ejemplo a manera de ilustración. Imagínense que yo quiera huir del pecado y yo descubra que hay un lugar al otro lado del mundo donde se escucha que ahí no hay nadie, no hay maldad, no hay ninguna cosa contraria. Imagínense que yo viajara a ese lugar y pudiera yo, llegar ahí donde todo es inocente. Pero realmente yo no podría huir del pecado. Cuando yo llegue ahí, el pecado está ahí. ¿Por qué? Porque el pecado no está fuera. La Biblia dice que el pecado va conmigo, dentro de mí. Entonces, en mi corazón está el pecado y por eso Él me sigue donde quiera que yo voy. Cuando nosotros vemos en Lucas, hermanos, en el capítulo 6, Jesús lo dice de esta manera. Lucas 6, pueden viajar conmigo al versículo 45. Él dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la conducta de nuestros hijos y la nuestra también tiene una causa. Es cómo está la condición de nuestro corazón. Espero, hermano, que nosotros veamos esa verdad en la Biblia para ser más compasivo y ser más activo en cuanto a la crianza de nuestros hijos y en cuanto también al cuidado de nosotros. Ahora, nuestro enfoque entonces, si entendemos que es el corazón, nuestro enfoque en la crianza de los hijos debe ir a la raíz y no a las ramas. Nosotros, como cristianos, creo que siempre hemos visto a los fariseos como enemigos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Será por su celo religioso? ¿Será por la rigurosidad de su vida, cómo llevaban su vida? No, realmente eran personas religiosas muy ejemplares.
que eran muy exhaustivas en cuanto a mantener una vida religiosa. Pero el problema, hermanos, de los fariseos era que ellos no atacaban la raíz de su pecado que estaba en su corazón, sino que ellos querían doblegar la carne y la conducta a punto de mandamientos, a punto de poner al cuerpo de una manera tan castigada que tratase de obedecer a Dios de manera externa. Y yo creo, hermanos, que a veces nosotros somos así, queremos doblegar la carne o queremos doblegar la conducta o hacer tal vez que nuestros hijos en este caso obedezcan a Dios de una manera externa. Diré lo siguiente, nosotros a veces, hermanos, damos a nuestros hijos una gran disciplina, queriendo tal vez ponerle muchas reglas, pensando que tal vez aplicándole tantas reglas nuestros niños serán más obedientes. ¿Ok? ¿Quién de nosotros no quiere tener un niño disciplinado? Creo que todos, que sea sumiso y obediente, todos anhelamos eso. Pero muchas veces, en este afán, le ponemos tantas reglas. Le decimos al niño que lo vamos a premiar o a castigar. Le ponemos algunas condiciones o le decimos que va a gozar de algunos privilegios, etcétera. Pero bíblicamente, antes de esto, hermanos, de enfocarnos a esa, de invertir en reglas y establecer reglas, antes de eso, la Biblia nos manda a nosotros que tenemos que invertir en el corazón de nuestros hijos. Y eso definitivamente, lo único que puede enderezar su corazón es la enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso se requiere una disciplina y dedicar un tiempo a eso. Quiero animarles que vayamos a Proverbios 22, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Solo me quiero detener en la parte B de ese versículo donde dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces la Biblia nos dice de que si nuestros niños muchas veces son inquietos, son rebeldes, son malcriados, presentan algún tipo de rebeldía, la Biblia nos está diciendo, bueno, tienes que darte cuenta que esa es parte de su naturaleza porque la necedad está ligada al corazón de nuestros hijos. Teniendo en cuenta eso, entonces, nosotros debemos actuar. Voy a poner un ejemplo, hermanos, a manera de ilustración. Nosotros muchas veces actuamos de manera externa y no queremos ir al fondo, a la raíz, al corazón de nuestros hijos. Espero ilustrarlo de esta manera. Imaginemos que dos niños discuten por un mismo juguete. ¿Cómo actuamos la mayoría de nosotros cuando vemos esto? Bueno, nuestra solución muchas veces al asunto es decir, ok, ¿quién lo tomó primero? Pero nunca vemos el asunto que ambos niños quieren algo de manera egoísta y que no le importa en ese momento el niño lo que quiere el juguete porque quiere ser feliz con ese juguete, pero no le importa si el otro niño sufre por no obtener lo que él obtuvo. El niño quiere ser feliz a costa de la tristeza del otro. Sé que pueden pensar en que el juguete es de alguno de los niños y entonces uno podría decir, bueno, entonces este niño lo merece porque es suyo. Ok, pero no quiero que pensemos como un acto de justicia, sino que nosotros debemos más que justicia mostrar amor al niño y misericordia para con el otro niño. Ahí tenemos una oportunidad, hermanos, para enseñarle que el niño puede ceder hoy su juguete para su compañerito. El asunto no es que él se sienta feliz porque se ganó el juguete por haberlo tomado primero, sino que el niño
al ceder su juguete al otro compañero, venció su propia naturaleza de egoísmo y aprendió a compartir. Y ese es un principio evangélico, cristiano. Pero para que eso suceda, hermanos, a veces nosotros queremos evitar todas las partes feas de la rebeldía del niño. Pero para que yo le pueda enseñar eso, el niño tiene que mostrar esa actitud. Entonces ya nosotros no vemos lo malo que el niño está haciendo como algo abominable, sino que lo comenzamos a ver como una oportunidad de Dios para irle dando forma a nuestros hijos. Quiero hacer una aplicación aquí, hermanos. Nuestro propósito como padres es desenmascarar el pecado que está detrás de la conducta de nuestros hijos. Si un niño actúa así, no fue porque hoy se levantó enojado, porque hoy se levantó inquieto, no, es su naturaleza. Pero nosotros debemos aprender a llevar al niño al evangelio. Para ello el niño necesita ayuda. El niño no puede ver su condición de egoísta y culpabilidad. Es el mismo proceso, hermanos, que Dios nos lleva a nosotros, de ver que somos pecadores, culpables, y ahí es donde obra el Espíritu Santo y nos lleva al arrepentimiento y a una convicción de pecado para creer en un Salvador. Es el mismo proceso que hacemos con nuestros hijos. Ahora, quiero que seamos, hermanos, realistas. Nosotros somos bendecidos por Dios. Ve a su alrededor. Abra bien sus ojos espirituales y usted se va a dar cuenta que nosotros somos bendecidos por Dios. Cuando Él trae hijos a nuestros hogares, son una bendición. Hermanos, nuestros hogares son como un invernadero. Un invernadero es un lugar protegido para cultivar plantas, para que ahí no entre plaga, para que ahí no entre nada que vaya a afectar esa plantita. Y nuestros hogares son así, son como invernaderos donde se puede plantar las semillas del evangelio. Y yo digo invernadero, hermanos, porque nosotros hemos sido delegados, somos nosotros los que cultivamos ese invernadero, somos nosotros los que regamos, los que cuidamos esa semilla. Nuestros hijos son una semilla para el evangelio, son como un invernadero que Dios nos ha puesto a nosotros como administradores. Si tú me dices, hermano, pero fíjate que estoy frustrado y no logro descifrar la condición de la crianza, entonces yo te diría, hermanos, esta mañana no tenemos otra opción más que ir a la escritura, porque si tú en un momento te frustras y tú dices, Señor, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, tú estás repitiendo las mismas palabras que Pedro le dijo al Señor en Juan 6:66, cuando le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? Iremos al manual que nos diseñó, a la palabra de Dios. Mire, si nosotros vamos, voy a poner un ejemplo, que Cari, mi niño, muestra una rebeldía difícil y yo vaya a orar a Dios y le diga, Señor, quítale esto a mi hija. Mi conocimiento de la palabra de Dios me dice claramente que yo estoy haciendo algo incorrecto. Eso no es correcto. Dios no va a quitar eso así. Nosotros ignoramos que para que Dios obre, Él usa el medio. Usa un medio, no lo hace de manera directa. El medio que Él usa es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17:17, santificados en tu verdad. Él dice, tu palabra es verdad. Él usa la palabra para erradicar ese pecado, pero no puedo solo orar y decir quitarlo. No, yo debo usar la palabra, el medio para hacerlo. Segunda de Timoteo 3:16, todo lo conocemos. ¿Para qué útil la palabra? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si la palabra dice corregir es porque algo está mal, instruir es porque no sabemos algo, para redarguir porque muchas veces somos duros en nuestro corazón y no queremos aceptar, para instruir. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que el Espíritu usa ese medio
para vencer nuestro pecado. Y nuestros hijos no son diferentes de nosotros. Ellos tienen que ir por el mismo camino. Hermanos, vamos a hablar ahora de la influencia de la formación de nuestros hijos. Y sé que algo que tenemos que tener cuidado es que nosotros vivimos en este mundo. Y por supuesto que este mundo nos influencia hasta la forma en cómo nos vestimos, en cómo vemos el asunto de la ropa, de la comida, lo que comemos. Y realmente eso no tiene nada de malo en sí. Pero muchas veces el mundo no solamente nos quiere dictar sobre, mira, esta camisa es buena, esta marca de esta bebida es muy buena, o estas vitaminas son buenas, o este tipo de gel. No, muchas veces el mundo no te quiere dictar eso. El mundo también te quiere dictar cómo tú debes ser como hombre, cómo debes ser como mujer, cómo debes criar a tus hijos. Y cuando esos patrones del mundo quieren entrar a nuestros hogares, pero atentan contra la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros debemos tener cuidado, porque la Biblia lo llama eso como peligroso. Pablo dice en Romanos 12:2 que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, sino que nosotros nos debemos rebelar contra ese tipo de mundo y renovar nuestra mente con la palabra de Dios para que nosotros podamos discernir bien cuál es la voluntad de Dios. Usted sabe que muchas veces nuestros hijos pueden tomar tanta libertad de escoger ellos qué quieren ver, qué quieren vestir. Ellos no están en esa capacidad aún. Mientras estén en nuestro gobierno, nosotros como cristianos debemos llevarlo a los principios bíblicos. En este sentido, somos nosotros que estamos delegados por Dios, que debemos dar forma a nuestros hijos. Y la ilustración es la siguiente. Vamos a imaginar que nosotros somos albañiles y que trabajamos en la construcción. Bueno, nosotros somos los moldes, ¿verdad? Alguna estructura que nosotros queremos hacer. Y el concreto, esa mezcla suave que después cuando entra en ese molde se endurece, el concreto son nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos van a ser la forma del molde que son los padres. Y ese es, nosotros debemos verlo así. Entonces tenemos que estar conscientes de que el niño diario recibe ataque externo que lo está moldeando cada día a ser de cierta manera. Pero nosotros debemos condicionar las circunstancias para que ellos sean corregidos. Por ejemplo, Deuteronomio 6 nos dice que nosotros como padres debemos tomar tiempo al acostarnos, cuando se levante, durante todo el día. Debemos tener tiempo para estar con nuestros hijos y enseñarle algo mínimo. No tiene que ser algo formal muchas veces, sino algo práctico, que el niño vaya aprendiendo, pero para eso nosotros tenemos que aprender primero en la palabra de Dios. En Efesios 6:4, la Biblia, el Señor a través de ella nos exhorta y nos dice, instruye al niño en los principios bíblicos. Esa es la manera en que nosotros debemos hacer, amonestar al niño a través de la instrucción de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos a Colosenses 3, versículos 20 y 21, ahí Dios manda al niño a que obedezca a los padres, pero a nosotros también nos pide de que nosotros no exasperemos a nuestros hijos, sino que los guiemos con la palabra de Dios. Aquí hay un punto, hermanos, importante. A veces es un poco delicado, pero realmente necesitamos abrir las puertas de nuestros hogares para que otros entren, para que la palabra de Dios entre, para que Dios entre. No cerremos nuestras puertas a decir, no, esto es privado y aquí no entra nadie. Bueno, nosotros no vivimos de una manera privada, nosotros vivimos como congregación. Y eso va a afectar definitivamente cuáles son nuestros valores familiares que nosotros estamos implantando en nuestro hogar. Si yo le hago una pregunta, hermanos, a manera solo de reflexión, la siguiente, por ejemplo, ¿qué pensaba antes de la crianza? ¿Que sería más fácil la crianza y ahora te sientes un poco frustrado? ¿Qué es lo más difícil?
Le ha orado, hermano, a Dios cuando ha estado frustrado, pero le ha orado de una manera profunda que Él te ayude y te guíe a buscar ayuda. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu hogar? ¿Planeas tu tiempo de enseñanza y tiempo con tus hijos o todo lo dejas así al azar? Mire, ¿qué pasaría si yo hago un compromiso con usted y usted me dice, hermano Luis, ¿qué día nos podemos ver? Ah, un día de estos. Y nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque nunca dijimos el día ni la hora. Para que suceda nuestro encuentro, es decir, nos vemos el jueves a las 9 de la mañana. Ya tenemos algo exacto y no dejamos la cosa al azar. Así debería también ser la enseñanza de nuestros hijos, no algo al azar, sino muchas veces planificar, tomar tiempo, porque el tiempo tiene que ver con el amor que yo le tengo al niño. En Colosenses, hermanos, capítulo 2, versículo 8, quería leer un versículo con ustedes. Dice capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que ese versículo nos dice? Por supuesto que tiene implicaciones teológicas profundas, pero si usted puede ver que muchas veces los hombres tienen sus valores según las tradiciones humanas. Pero este versículo nos amonesta de que nosotros no debemos criarnos de una manera que vaya siempre en tradiciones humanas, sino según Cristo. Entonces nosotros debemos abandonar patrones de enseñanza en nuestro hogar que tal vez no fueron correctas y que tal vez no son correctas. Y debemos criar a nuestros hijos según los patrones bíblicos. Voy a poner un ejemplo acá de cómo es hoy en día que a veces los niños o los adolescentes no ponen tanta importancia a desobedecer un mandato de Dios. Se ve casi como normal. Por ejemplo, si hay un chico que se le pregunta y se le dice lo siguiente: hey niño, ¿tú tendrías problema en romper un florero o en desobedecer un mandato de tus padres? Le aseguro que el chico respondería que lo que le acarrearía problema es romper el florero, pero no desobedecer un mandato de sus padres. Pero si yo llevara eso tan sencillo, que a veces es normal en el mundo, a la Biblia, nosotros vemos que lo que le causaría realmente problemas delante de Dios a ese niño es que está desobedeciendo a los padres, porque realmente el desobedecer a los padres, el niño no está tanto en problemas conmigo como está en problemas con Dios, porque yo simplemente soy el instrumento de Dios para él, para que él obedezca. Cuando escuchamos esto, tal vez en nuestro caso, tal vez no en nuestro caso, pero vemos cómo se ha vuelto natural el pecado, que incluso muchas veces nos causa gracia escuchar esto. Hay otro proverbio en el capítulo 12, Proverbios capítulo 12. Eh, Quería animar que lo leamos. Proverbios capítulo 12. Si podemos ir al versículo 15 y 16. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y ahí lo que nosotros vemos es cómo, incluso si nuestros hijos son prudentes, seguir contribuyendo con la enseñanza lo hará una persona sabia. ¿Qué es lo que está en el fondo de eso? Que somos nosotros como padres lo que debemos estorbar las malas conductas de nuestros hijos. ¿Cómo? Con la enseñanza de la palabra de Dios.
Hermanos, quería hablar sobre algunos errores de la influencia formativa, porque nosotros tenemos que ver incluso en los errores que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente sobre la influencia que nuestros hijos pueden recibir. Nosotros ahí vemos la gracia de Dios y la esperanza de Dios. Lo primero es, hermanos, y creo que tiene mucha esperanza para nosotros, es que aunque nuestros niños reciban influencia de afuera, realmente estas influencias no son determinantes y radicales en nuestros hijos, porque nosotros entendemos que la gracia de Dios puede intervenir en nuestros hijos. Lo segundo es que nosotros no tenemos que asumir que la influencia que nuestros niños reciben de afuera no le causan daño, porque no es cierto, le causan daño y nosotros debemos estar abiertos nuestros ojos para proteger a nuestros hijos. Acuérdese que es como un invernadero, la semilla está dentro para ser protegida. Voy a poner un ejemplo bíblico en esto. El caso es José. José fue un hombre que no fue tan bien querido por sus hermanos y pudo haber guardado rencor en su vida por esa influencia. Y también pudo haber sido un hijo creído, como nosotros decimos, o creerse la Coca-Cola en el desierto porque era el preferido de su padre. Sin embargo, cuando nosotros leemos Génesis, capítulo 50, en el versículo 19 al 21, nosotros vemos la declaración de José. Génesis 50, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Así pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a su corazón. Y lo que quería mostrarle es que las circunstancias, todo lo que afectó la vida de José no lo determinó como persona. Dios obró en la vida de José. También cuando nosotros leemos la historia de la criada de Naamán, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 7, nosotros entendemos que esta muchacha había sido llevada a la fuerza por los sirios. Había dejado a su familia, había dejado a su pueblo y pudo haber sido una mujer rencorosa hacia los sirios, pero al ver la condición de su amo, ella le dice que en Israel él puede ser sanado y lo conduce a la sanidad. Nosotros vemos que Dios obró en el corazón de esta muchacha y las circunstancias no determinaron lo que ella fue en el futuro. Y creo que eso es esperanzador para nosotros. Y eso es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Pero no puede ser solamente visto de la manera positiva, sino de la manera negativa. Si tú lo instruyes a lo malo, posiblemente ese fruto tendrás. Y si tú lo instruyes en lo bueno, posiblemente tendrás un fruto bueno. Pero puede haber de que tal vez no suceda así. Pero en ese sentido nosotros confiamos en la gracia y en la misericordia de Dios. Debemos tener cuidado con las circunstancias que rodean al niño, pero debemos tener cuidado, hermanos, de su propio corazón. O sea, no es solamente que las influencias vienen de afuera. La Biblia te está diciendo que debes tener más cuidado con el propio niño. Su propio corazón es productor de males, de desobediencia y de rebeldía. Y ahí es donde hay que tratar más, que estar más pendiente de lo que él pueda recibir de afuera. Más es su corazón. El corazón del niño nunca es neutral. La Biblia dice que si le das a elegir a un niño entre el bien y el mal, el niño posiblemente se inclinará a la desobediencia. Siempre ha sido así desde Adán y Eva. Ahora vamos a ver una parte que es orientar a nuestros niños hacia Dios. Y quiero compartir otra ilustración.
El bote, hermanos, la vela, el barco pequeñito, no es orientado por el timón, ni siquiera por el viento que sopla, sino que es orientado por la vela, por aquella tela de forma triangular que nosotros vemos. Es ella la que le da dirección. Ok, creo que así son nuestros hijos al compararlos. Puede que vivamos en un mundo que nos viene con gran avalancha de influencias que nos quieren llevar para un lado y para otro, pero será la orientación de nosotros. Nosotros seríamos la vela, la que va a determinar las respuestas de nuestros hijos y la dirección que ellos van a tomar. Y para eso definitivamente nosotros dependemos totalmente de la palabra de Dios y de Dios, de la soberanía de Dios. En Proverbios capítulo 9, hermanos, quiero animarle que leamos Proverbios capítulo 9. Si podemos ir al versículo 7 y 10. Dice el versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y entonces nosotros tenemos que orar mucho a Dios que dé un corazón entendido a nuestros hijos, que transforme el corazón de nuestros hijos, que nuestros hijos desde pequeños puedan comenzar a amar la palabra de Dios. Y al principio ellos no entienden, pero ven el ejemplo que nosotros damos a ellos. Hermanos, todos somos adoradores en este sentido. Todos en este sentido somos religiosos. Es decir, todos en la vida o vamos a adorar a Dios o vamos a adorar ídolos. Cuando leemos Romanos 1 vemos que es un reflejo de la depravación natural del ser humano, que en vez de adorar a Dios, adora ídolos, adora la creación. Y no es que él lo haga de una manera pasiva, no, sino que él practica la injusticia mientras va creciendo. Y eso es lo que queremos evitar en nuestros hijos. Siempre nuestros hijos van a tomar dos caminos, o el bueno que ha sido escrito por Dios, o el malo que es para perdición. Pero hay siempre una inclinación de nuestros hijos hacia lo malo. Cuando nosotros vemos el Salmo 58, versículo 3, dice así la palabra: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y eso aplica a nuestros hijos. Desde pequeños vienen marcados con el mal. David lo dijo en el Salmo 51, versículo 5, de una manera distinta. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora entonces nosotros podemos decir, entonces, ¿cómo entonces podemos corregir esto? Proverbios 22, versículo 15, nos da algo tremendo. Tal vez en la otra parte ya lo vimos antes, ahora vamos a ver la segunda parte. Dice, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Lo vemos bíblicamente que es así. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara muchas veces debe ser utilizada de manera sabia, pero la vara solamente corrige ciertos asuntos del corazón. El resto es instrucción y dar ejemplo. Nosotros entendemos que vivimos dentro de una cultura que no le gusta este tipo de consejo. Y claro que no, porque no entienden el evangelio. La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Ahora, hermanos, quiero dar algo a manera de testimonio personal y que muchas veces a uno como padre le duele. Yo recuerdo cuando mi niña Cari estaba pequeñita. Recuerdo que hubo un momento en que la niña comenzó
a llorar por mala crianza y para todo era llorar. Y recuerdo que yo evitaba a toda costa pegarle, porque no quería, era mi única niña. Y por supuesto que me podía meter a problemas también con mi esposa. Pero recuerdo que un día fue demasiado y tuve que golpear a mi niña, castigarla. Recuerdo que fue duro. Le golpeé, recuerdo que le quité su pamper y le di, pero le di fuerte, fuerte para que ella sintiera de que le afectara a ella, de que realmente sintiera dolor. Eso es que yo quería. Recuerdo que toda la noche no pude dormir, llorando, porque era mi primera vez de darle a la niña, y sufriendo porque yo deseaba regresar el tiempo y no haberle pegado, pero ya lo había hecho. Sufrí algunos días por eso, pero recuerdo que el siguiente día, cuando llegó el siguiente día, nuestra niña no lloró. Y pasaron todos los días y nuestra niña no lloró. Hermano, mi niña ahora casi tiene 7 años. Y desde ese tiempo hacia acá, solo una vez más yo le pegué a mi niña. Mi niña fue corregida por la vara. Y yo, ahora que yo tengo la oportunidad de estar a este lado, yo dije, bueno, fue preferible, ahora lo entiendo así, ahora, antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo así. Fue preferible haber dado una vez fuerte a mi niña para no estar luchando toda una vida con ella y no estarla golpeando constantemente. Porque el niño cuando está pequeño es que él aprende temor. Más grande es difícil. Entonces, la pregunta es entonces, nuestros hijos, por supuesto que van a adorar o a Dios o al ídolo que esté en su corazón. Entonces, la pregunta es, no es si adorarán o no. La pregunta es a quién adorarán. Y es nuestro trabajo llevarlo. Como conclusión, hermanos, quiero compartir que la orientación del corazón de nuestros hijos determina cómo irá respondiendo a la vida. Y para eso nosotros tenemos que invertir tiempo con ellos. Y los quiero animar, hermanos. Sé que la vida es fatal en cuanto a los afanes, en cuanto a las responsabilidades. Pero si tú dices que tengo responsabilidad de trabajar y de hacer esto, pero tienes que darte cuenta que hay una responsabilidad mayor, ellos. Entonces no podemos ponerlo a un lado. Llegar a la conclusión que la conducta mala de nuestros hijos es por falta de madurez no es cierto. Eso no es cierto. Yo no quiero que usted tome eso como una verdad bíblica porque no es cierto. El egoísmo y la rebelión contra la autoridad no van a desaparecer con la edad, hermanos. Si usted se consuela de esa manera, tiene que saber que se está engañando a sí mismo, porque el asunto es de una idolatría que hay en su corazón heredada desde Adán y Eva por la desobediencia. Les voy a poner un ejemplo del hermano Paul David Tripp, que él escribe en un libro de consejería. Él dice que una forma de proteger a un hijo es ponerte de rodillas delante de él y mirarle cara a cara y advertirle sobre los peligros específicos. Y él pone un ejemplo. Usted lo puede llevar por toda la casa y señalar lo que debe evitar. Pareciera una enorme pérdida de tiempo, pero se debe seguir adelante y advertir acerca de los tomacorrientes en la habitación. No lo toques, no introduzca nada en ello. Y él cuenta una vez que él estaba haciendo esto con su hijo y él miraba que el niño estaba con una mirada en blanco. Y una de las manos del niño seguía jugando con su camiseta y la otra estaba tocando su nariz. Y él le preguntó al final de haberle dado esta instrucción que si le había entendido y el niño asintió. Sin embargo, él, después que miró al niño que se fue jugando como si nada, pensó que había sido una gran pérdida del tiempo. Y él dijo, yo no creo que el niño me haya entendido, aunque me dijo que sí. Pero un par de días después, él estaba leyendo en la sala cuando notó que alguien lo estaba espiando por un hoyo de la pared.
era el bebé que estaba a escondidas. El niño repitió varias veces el ciclo y entonces él, de su parte, se hizo el desentendido, como que nadie lo estaba viendo. Cuando él supuestamente estaba distraído, el niño salió disparado al tomacorrientes. Pero justo antes de dar el primer toque, el niño se detuvo y hizo algo que al papá le sorprendió. El niño miró hacia atrás para ver si alguien lo estaba viendo. Luego estiró su mano hacia el tomacorriente, mientras yo, dice Paul David Tripp, corría para ayudarle a mi hijo porque ya iba a tocar el tomacorriente. Pero él dice, la última mirada que el niño dio para ver si alguien lo estaba viendo, le dio consuelo porque él dice, el sermón que yo le había dado al niño, entonces hasta ese día entendí que el niño lo había comprendido. Pero ¿sabe cuál es lo increíble que él dice? Que el niño apenas tenía 8 meses y ya entendía. A veces nosotros menospreciamos la edad del niño y decimos, todavía no entiende. ¿Cómo no? Recuerda y tenga esperanza que las influencias, aunque sean malas del niño, nosotros confiamos en que Dios, ¿verdad?, va a obrar para bien en la vida del niño siempre y cuando nosotros estemos haciendo nuestro trabajo en nuestro hogar. No sé, hermano, me he casado mucho con esa idea de como un invernadero. El hermano Néstor y el hermano Jorge tienen un invernadero y cultivan algunas plantas y tienen que mantenerse cerrados porque ahí no entra plaga y la fruta que ahí da dentro del invernadero es mejor que la que da fuera en el patio. Así son nuestros hijos en nuestros hogares, nosotros somos como un invernadero. Tal vez de broma algunas veces le voy a preguntar, oye hermano, ¿cómo está su invernadero? En referencia a su niño. Bueno, recordemos José, recordemos la cría de Naamán, como a pesar de que vieron cosas difíciles, al final fueron gente de bien. Quiero hacer unas preguntas, hermano, a manera de reflexión. La primera, ¿tomará en serio el asunto del corazón de su hijo antes de estar poniendo reglas a la vida del niño? ¿Se comprometerá usted primero a ver la gravedad del corazón de su hijo antes de darle poniendo premios y regalos o castigos? Preocúpese más por el corazón antes que llegar a eso. Lo segundo, ¿se preocupará usted, hermanos, en que su hogar tenga una estructura y un ambiente en que el niño entienda los valores de la familia? ¿Procurará usted que los valores sean de principios cristianos? Por ejemplo, el niño tiene que aprender en el hogar para poderlo mostrar fuera. Si yo no le enseño lo importante que es la Biblia, que adorar a Dios y que escuchar la enseñanza, por supuesto que si usted en el hogar no se lo enseña al niño, cuando él salga afuera no lo va a entender porque nadie se lo ha enseñado. Él tiene que ver primero ese ambiente en el hogar para poderlo distinguir o ubicar hacia afuera. Lo otro es comprométase a estudiar la vida del niño y su propia vida, ¿verdad? Sería una locura querer entender al niño sin ver qué dice Dios sobre la conducta del niño, porque solo Dios puede corregir, entonces usted está forzado a estudiar la palabra de Dios. Lo que queremos es llevar a nuestros hijos a que conozcan un día a su gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Hermano, damos gracias esta mañana y quiero animarle que oremos para que, así como nosotros necesitamos el Evangelio y que Dios nos conceda el arrepentimiento y la fe para ir a Él, que también nuestros hijos puedan un día conocer la condición de su corazón, que es mala desde pequeño, arrepentirse, creer al Evangelio y venir humillados delante de Dios y reconocer que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Les animo a tener paciencia y a tener amor. De la misma manera que Dios tuvo paciencia con nosotros, hasta el momento en que nosotros comprendimos el Evangelio. Así les animo a tener paciencia con sus hijos y ser diligentes hasta que nuestros hijos un día puedan comprender el Evangelio del Señor. Oramos esta mañana por salvación por nuestros hijos. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a nuestros hijos, a llevarlos, Señor, de tal manera que puedan un día, Señor, conocerte. Señor, rogamos
que apartes a nuestros hijos de la influencia de este mundo perverso que quiere llevarlo a perdición. Y en tu gracia, en tu misericordia, úsanos a nosotros como Padre y usa a todos los hermanos de la iglesia como un cuerpo, Señor, para poder llevar a salvación a nuestros hijos. Señor, ponemos a nuestras familias en tus manos, Señor, y que seamos, Señor, como invernaderos, donde se protege la buena semilla de la palabra de Dios, y que nuestros hijos sean fruto de ese invernadero, Padre. Gracias te damos. Rogamos, Padre, que en todas nuestras frustraciones, en todas nuestras debilidades, recibamos consuelo del Evangelio y la asistencia de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero hayan disfrutado la enseñanza y que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima.